el que banca los monopolios y te pone techo a los salarios es un liberalismo, por lo menos en términos teóricos, que por lo menos va a tener que revisar la teoría histórica del liberalismo porque no encaja. Pero bueno, queríamos arrancar con esto porque es la otra cara de quizás la agenda que se está viviendo en todos los medios de comunicación, no por eso deja de ser importante. Estamos hablando de algo que sucedió acá en la ciudad de La Plata, que tuvo que ver con esta niña de 7 años que falleció cuando quedó enganchada en el auto de su madre luego de que lo intentaran, de que lo robaran. Acá en la ciudad de La Plata, ella quedó enganchada por el cinturón y bueno, terminó falleciendo. Esto generó claramente, está generando mucha angustia social, mucho resquemor sobre cuál es la situación, no solamente con respecto a la inseguridad, sino también aparece en agenda la situación con el consumo de las drogas, con la justicia. Aparentemente serían como los temas que están alrededor de este caso. Sí. El tema es cómo se fue dando lo que se discute como un uso político que no quita la existencia de estos hechos de extrema gravedad y que tienen que ser abordados por el Estado. Pero bueno, llegó obviamente la discusión porque la viene instalando más que nada desde el mismo presidente y el Gabinete Nacional, salir a apuntar a Axel Kicillof como responsable de esto que sucedió. Y en el día de ayer Kicillof respondió a lo que venía señalando Javier Milei. No es la primera vez que habla, Kicillof con respecto al tema de Kim. Ya se reunió la provincia de Buenos Aires con la familia de la niña. Hubo hechos de destrozos, podemos decir, o de piedrazos contra la municipalidad acá de La Plata el miércoles pasado, lo cual habla de un tema que es inevitable, ¿no? No se puede no hablar de eso. No estoy hablando necesariamente de nosotros como medio de comunicación, sino hablo del Estado como quien debe garantizar que estas cosas no sucedan, pero bueno, justo se da en el marco de un momento donde sabemos que al gobierno también le sirve correr de agenda lo que se venía hablando. Sí, también puntualmente que son menores y que claro, se vino persiguiendo mucho a los menores en lo que quería impulsar Patricia Bullrich, que es la bajar la edad de imputabilidad. Y bueno, eso para mí le está sirviendo mucho. Es horrible que como vos decías, lo usen políticamente, porque es algo que conmocionó mucho a nuestra ciudad, un hecho totalmente atroz, pero también pensar en que es todo parte del sistema que está proponiendo el gobierno, ¿no? En un sistema donde los pibes no tienen un lugar de contención, donde ves que hay nenitos que están trabajando, están en la calle pidiendo moneda o están vendiendo algo, y pasa todo el tiempo. Entonces yo creo que hay una doble moral en ese sentido, porque uno se hace el boludo cuando pasa por al lado de una criatura que está trabajando y después querer encarcelar a un pibe de 14 años, que no me parece bien lo que hicieron, pero también habría que dar otras respuestas, no culparse entre el gobierno. Hay todo un sistema que falla, digamos, alrededor de eso, que no va a ser suplido con bajar la edad de imputabilidad y meter más pibes en las cárceles, teniendo en cuenta que también estamos en una situación de sobrepoblamiento de las cárceles, donde quienes ocupan quienes están privados de su libertad son siempre la misma cadena de personas. Entonces, que la única respuesta sea esa, muchas veces parece no buscar resolver el problema de fondo, sino hacer una campaña política que en este momento le sirve mucho. Sí, yo creo que me parece que el caso tiene una potencia que destroza, digamos, que es esta, principalmente que Kim tenía 7 años, que los dos pibes que se chorean este auto son menores también de edad, la atrocidad con lo que sucede el homicidio de esta nena, y obviamente algo que por lo menos las plataformas de derecha lo tienen muy bien construido, que es la gestión de la emoción, y la gestión de la emoción en momentos como estos, ¿no? que movilizan. Yo ayer la verdad que escuchaba al padre de ella dando la declaración a los medios, hablándole directamente al padre de uno de los chicos que lo llamó, y la verdad que quedé muy golpeado, digamos, pero golpeado en términos de obviamente es un padre que acaba de perder a una hija,
pero con una entereza y con un lazo que es extraño verlo ante las reacciones, ¿no? Porque uno veía las imágenes de la municipalidad y uno dice, si uno lo trata de analizar incluso, bueno, acá no hay posibilidad de análisis en estos momentos, porque lo que hay es emoción. Y ahí reacción ante la emoción. Y cuando la emoción es tan devastadora como el hecho, porque el hecho es devastador, no solamente porque se haya perdido la vida una nena de 7 años. Digo, es devastador en todo su complejidad, parte de esto que planteaba también Male, y un problema que claramente hay que abordar de alguna manera, y que la solución no puede ser meter en cana a todo el mundo. Más allá de que obviamente que hay hechos, digo, esta es una postura personal, digo, pero que hay hechos que son de un tenor que es importante ver cuál es el rol del Estado, sobre todo en este caso de la justicia, en clave de los apercibimientos correspondientes, digo, porque esto no puede pasar como si nada, y entiendo que hoy va a ser el velorio, el entierro, digamos, y un poco parte de este planteo, o por lo menos del padre de Kim, diciendo, por un lado agradeciéndole el llamado y por otro lado diciendo, venía a mirarme a los ojos, ¿no? Uh-huh. Recordemos también los autores del delito son, además fueron entregados por su familia. Sí. Bueno, es que ahí me parece que lo de Kim muestra toda la crueldad del sistema y las grandes deudas, porque el régimen penal juvenil que tenemos en la Argentina se instaló en la dictadura. Entonces, en todos estos años nunca hubo una discusión seria para ver de qué forma trabajar eso. Hace poco, bueno, decíamos, hoy está esta reacción, ¿no? Se moviliza la municipalidad, se moviliza la gobernación, pero bueno, también ahí hay una responsabilidad concreta del sistema judicial, porque ahí uno de los pibes tendría que haber estado, no digo privado de su libertad, pero sí en alguna de esas instituciones para menores, y fue una jueza la que ordenó esa liberación. Más allá de que después sí hay que discutir esa institución y demás, no es verdad que no hay menores privados de su libertad, eso también existen. Sí. Y después me parece que bueno, está esta facha, no solamente hablaba el padre de uno de los pibes que asesinó a Kim, sino que solamente también hablaba la hermana, ¿no? Y hablaba de esta situación, bueno, la situación del consumo, que la droga es algo que tampoco ha estado en agenda pública de la política, solamente de la derecha, diciendo vamos a combatir el narcotráfico, pero desde nuestro lugar, ¿qué agenda planteamos cuando sabemos que en nuestro barrio cada vez los pibes caen más? Yo pensaba y reflexionaba, nosotros en nuestro barrio, nuestra vecina empezó a organizar el grupo de WhatsApp y gestionar la alarma vecinal, y hoy hay un planteo de organizarse dentro del barrio ante una situación que existe, que es barrio que que entran, es una cuadra, ¿no? Claro, para que que es una cuadra. Entonces hay una situación de desamparo, y bueno, hay que atenderla. Es que también ahí el problema es que muchas veces la policía tiene mucho que ver con esto de que los pibes roben y ya no solo los pibes están a manos de cualquier persona, ¿no? Porque los pibes estos que mataron a la niña también son, yo no sé, por ahí es medio fuerte lo que voy a decir, pero para mí también son víctimas, porque si un pibe de 14 años está yendo a robar, entonces estamos haciendo mal las cosas. Que está todo mal y que estamos todos rotos, eso está claro. Yo creo que ahí, en clave, esto por lo menos lo que planteaba Sol, en clave de propuesta, de ámbito, digo, ¿cuál es el lugar en el que el Estado da una respuesta a una situación concreta que es la de consumo, pero que también es la del no horizonte, ¿no? Obviamente que el consumo eso lo agrava y genera hechos atroces, y que es muy complejo, me parece, en un momento discernir entre las situaciones, porque creo que lo que sucede en este caso es que estamos hablando de una población menor y de un delito muy terrible, con lo cual está claro que
Digo, desde acá no tenemos una lógica ni una mirada punitiva, mucho menos sobre la juventud, pero está claro que hay algo ahí que de alguna manera hay que repararlo, y eso lo único que lo puede hacer es la política, y lo único que y las organizaciones no dan abasto para eso, porque todas las organizaciones tienen sus ámbitos, sus espacio de contención, su comedor, su merendero, su escuela de fútbol y demás. Todo eso existe y se sostiene a cuentagotas, ¿no? Esa quizá es la principal respuesta política de una comunidad organizada. Cuando la política da fierro para esos elementos, da presupuesto para esas cosas, bueno, brotan, sí, polideportivos y demás que... quizá puedan contener un montón de casos y de pibes. Y que esto es central lo que mencionaba también Male, ¿no? ¿De quién es verdaderamente esta agenda, ¿no? Que busca mejor un bienestar social? ¿De quién es verdaderamente una agenda de justicia, digamos, donde la víctima nunca sean los pibes? ¿Y de quién es la agenda donde estas situaciones se profundizan, ¿no? Porque si no, es muy fácil agarrar un caso y hacerlo bandera, pero... todas las políticas y las medidas que se están tomando encaminan hacia profundizar este tipo de hechos, donde los pibes están más sumidos a la droga, donde hay más pobreza, donde hay menos escolarización, donde hay menos espacios de contención como los clubes de barrio, donde justamente todas esas políticas se van desmantelando, lo único que lleva es a una profundización de esto. Entonces, acá ahora sí lo vamos a escuchar, si les parece, al gobernador Axel Kicillof, que le decía, no sé... A mí me parece interesante lo que dice Kicillof porque no sale a desmarcarse de su responsabilidad sobre lo que pasó, pero lo que sí exige es que esto mínimamente sea abordado con la seriedad que amerita una discusión como esta. Habló ayer en conferencia de prensa desde la costa bonaerense el gobernador, que respondió un poco a los dichos insultos de Milei también. Ocurrió en la capital de nuestra provincia y yo creo que la primera respuesta que tiene que haber, la inmediata, es un acompañamiento del Estado. Entonces, digo, para que haya claridad con respecto a esto, desde el primer momento que nos dedicamos a apresar a los delincuentes que tenían que estar presos, ahora voy a comentar, pero desde el primer momento el área de justicia y el área de seguridad, de asistencia a las víctimas, y todo este tiempo está acompañando a las familias en su dolor. No ha habido ninguna inversión del gobierno nacional y han quitado fondos. Entonces, hablemos de las cosas reales. Cuando yo recorro los distritos me dicen más policías, más patrulleros, mejor tecnología, bueno, cosas reales que pueden cambiar esta situación, pero no me estoy sacando de encima la responsabilidad. Lo único que quiero decir es que venimos trabajando seriamente, lo hacemos como dije, y por tercera vez, le digo al presidente de la Nación que en lugar de estar buscando un rédito, lo invito, o estoy dispuesto a ir, donde me diga, a trabajar con seriedad con nuestros equipos las cuestiones de seguridad, a ver si podemos, ante una situación que se va agravando, mejorarle un poco la tranquilidad y la vida a nuestro pueblo. Yo tengo una responsabilidad. Recordemos que esta es la respuesta a, no es solamente, digamos, un uso político en términos de retweets y me gustas que hace habitualmente el presidente, sino directamente de haber salido a instalar un pedido de renuncia, salir a decir que iban a intervenir la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí vemos el comunicado del presidente. Renunciar, así intervenimos. Eso es lo que le plantean. Que es tremenda la situación, porque si la definición política es intervenir, vos como presidente intervendrías. Acá hay una cuestión de esto del juego pirotécnico con el que comúnmente avanza discursivamente la libertad avanza y sobre todo Milei, que es esto de escupir más de lo que puede hacer, ¿no? Esto de porque la definición de intervención, digo, no necesita de la renuncia del gobernador en todo caso. Y después me parece que en cuanto a la seriedad del planteo de esta discusión y demás, es muy difícil darla cuando lo que estás es en el marco de un velorio, un entierro o, en este caso, la muerte y encima, en este caso, de una menor. Con lo cual... es complejo abordar el tema estadísticamente, incluso empezando a hablar de números, empezando a hablar del funcionamiento, de fenómenos, digo, porque con el criterio propio de su gobierno, del Ministerio de Seguridad, ayer compartíamos una plaquita en el grupo nuestro de la tasa de robos por jurisdicción en cada 100.000 habitantes, con lo cual
hay un número de cada provincia, de cada distrito de nuestro país federal, en el que vemos que hay una concentración muy importante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A nadie se le ocurre, o por lo menos a Milei no se le ocurre, decirle a Jorge Macri, renuncia y vamos a intervenir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo que ahí sí hay una utilización política. Con lo que ahí sí hay un eje que se corre de cualquier discusión seria alrededor de la seguridad. ¿Y qué es lo que sucedió también cuando desde el gobierno se propuso bajar la edad de punibilidad? Y que acá lo hablamos en muchas columnas, entrevistas y demás, sobre la situación ahí de está el cuadrito que decíamos referencia recién. La situación de las infancias, de las juventudes, de para qué y cómo estaba planteado esto, y donde la política no se sube a esa discusión cuando se está dando en el marco de una regulación, en el marco de una legislación, y se da solamente cuando hay sangre sobre la mesa. Y es muy difícil tener una discusión como la que amerita la cuestión de la criminalización de las juventudes, pero también de la inseguridad creciente que hay, porque más allá de los datos concretos, hay una inseguridad, o quieren decirle, como dijo Cristina en un momento, sensación de inseguridad. Bueno, eso existe. Uno no sale por la calle tranquilo, uno no va con el celular en la mano cuando va a caminar. Hay una situación donde uno sabe que está expuesto a que te afanen, y ya no es que a que te afanen solamente, a que te afanen y capaz te pegan un tiro, a que te afanen y capaz te cagan a palo, a que te tiren al piso. Digo, eso es una realidad. El que opere, digamos, o el que quiera hacer política por fuera de eso, y bueno, estamos como estamos, digamos, haciendo política sobre las nubes y discutiendo algo que no es la realidad. Y que después se expresa en cosas como esta, pero que hubo oportunidades para tener este debate, y las va a seguir habiendo, para tenerlo de forma seria y con verdadera voluntad de que las cosas mejoren. El tema es que después nadie se sube a esa discusión, porque es lo que pasó cuando se planteó este proyecto, que fue en agosto, septiembre del año pasado, que pueden revivir todas las columnas y todas las entrevistas que hicimos acá, donde no era tema, parte de la agenda, y no digo de los grandes medios hegemónicos de comunicación que no la van a tener, hablo de este lado de la política, ¿no? De quienes están ocupando una banca en el Congreso, de quienes están en sus cargos en el Estado, en algunos sectores. Me parece que es eso. También hay pensaba como discursos medios peligrosos que empiezan a hablar, por ejemplo, en torno al consumo, de que es una cuestión de salida individual, no sé, leía como algunos planteos como, bueno, pero hay gente que consume y la deja y no sale, o como yo también paso hambre y no salgo a chorear. No, me parece que es eso, como de, la situación es crítica, y ahí Axel planteaba una cuestión, inevitablemente va a empeorar, porque la crisis se está profundizando, y si el rumbo económico de la Argentina de Milei sigue siendo va a ser peor. Entonces hay una responsabilidad, y me parece que esta seriedad que se exige es central, porque si no también lo que sucede es eso, como hay una división entre nuestro pueblo de quién es la culpa, si es del Cuca, si es de no sé qué demás, y es como no, veamos de qué forma, como no puede haber una grieta en absolutamente todo, porque se está muriendo gente en el medio de eso. Claro. Así que, y los conflictos crecen no solamente en robos, sino también en violencia familiar, violencia entre vecinos. Ni siquiera tiene que ser por un delito. Hay gente que mata porque se pelea con el vecino. Y ha pasado en estos tiempos. Bien, bueno, esto es un poco de esto que no podíamos dejar de hablar, porque obviamente ocupó y ocupa gran parte de la agenda de la Argentina, pero pasan otras cosas, como por ejemplo que mañana Javier Milei abre la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, 9 de la noche, prime time, sábado, así que si no tenías un plan mejor plan, si tenías un mejor plan, y escuchar lo único que digo es, sí, nosotros... Qué bueno que... yo no lo voy a escuchar el sábado a la noche. Claro, ahí está el tema, ¿no? Qué bueno que... Digo, porque si no lo condenamos, esa es la verdad, ¿viste? Todos los medios tienen uno que está fijo ahí, esa es Delfina, nuestra, digamos. Y yo escuchaba a muchos colegas de otros medios que decían, loco, no puede ser que me parta el sábado a las 9 de la noche. ¿A quién se le ocurre? Aparte, arruinar un fin de largo, que es peor todavía. Además, porque es un fin de extra largo. Dicen que ni estaba escrito todavía el discurso, por lo menos el día de ayer. Circulaban algunas versiones alrededor de esto. Pero obviamente ya se está trabajando en un primer borrador para lo que va... A ver, el discurso se enmarca en el inicio de apertura de sesiones ordinarias de ambas cámaras, ¿sí? Del Poder Legislativo.
Con lo cual, el presidente Milei va nuevamente a dar el discurso inaugural, como el año pasado, también el 1 de marzo. Recordemos ahí, cortando algunos esquemas de protocolo, dando un discurso no al Congreso de la Nación, en otro lugar incluso también, y entre otras cosas, algunas de las cosas que empiezan a surgir del borrador, obviamente es el eje alrededor de la batalla cultural, que es lo que soy re woke. Sí, somos de woke. Hay que ver qué va a decir Milei sobre lo que estábamos hablando recién, probablemente algo diga sobre la baja de la imputabilidad. Sí. Y es muy probable que tire mucho ideología woke. Yo quiero decir algo más, que sí es lo más, para mí lo más preocupante de todo, es que tanto García Mansilla como Ariel Lijo estén sentados como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto del presidente de la Nación. En secreto, además. En sesiones extraordinarias, mientras estaban dando las